Vamos a orar así como están. Dios, te damos gracias en esta hora. Eres un Dios bueno, Señor. Te agradezco tu presencia en la iglesia, la oportunidad de poder compartir tu palabra. Toma en tus manos, Señor, la vida de la iglesia. Bendice a cada uno conforme a tu voluntad y que tu palabra venga, Señor, a refrescar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, Señor, sea edificado a través de ella. Yo pongo mi vida en tus manos, pido la presencia de tu Espíritu Santo, la dirección, Señor, de Él, que tú seas obrando, Espíritu de Dios, en mi vida, conforme a tu voluntad y a tu propósito, y que la palabra, Señor, que va a ser expuesta, cobre vida en cada uno de los corazones, y que la gloria sea para ti en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Doy gracias a Dios por este tiempo que podemos compartir la palabra del Señor, y a lo largo de ya varios meses hemos estado aprendiendo acerca de la cosmovisión bíblica, y creo que todos estamos en el entendido. Levanten la mano los que estamos en el entendido que fuimos llamados a discipular a las naciones, ¿verdad que sí? Fuimos llamados a administrar la creación de Dios también, ¿lo sabe? ¿Verdad que sí? Pero ahora vamos a responder un poco más práctico. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que se discipula a las naciones? ¿Cómo es que somos administradores de la creación de Dios? Y para eso yo quiero llevarlos, por favor, si me acompaña, a Efesios capítulo 4, solo vamos a leer el versículo 1. Y de tarea va a quedar que usted en su casa lea todo el libro de Efesios. Nos habla mucho acerca del tema que vamos a estar viendo hoy. Tiene que ver con el cristiano que cumple el llamado de Dios. El cristiano que cumple el llamado de Dios. Y vamos a leer Efesios capítulo 4 del versículo 1 solamente. Voy a leerlo una vez y la segunda ocasión me va a acompañar, por favor. Dice la Escritura: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vamos a leerlo juntos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y es Pablo hablando a la iglesia de Éfeso, y entonces nos vamos a enfocar donde hace un ruego Pablo a los creyentes, a los cristianos, y es el mismo ruego que le hace hoy a usted y a mí en esta tarde. Dice: os ruego que andéis, es decir, que día a día, en tu diario vivir, en tu caminar cristiano, en cada momento de tu vida, vivas como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vocación tiene que ver con el llamado que Dios nos hizo. Y cada uno de los que están aquí, creo que Dios los ha llamado a pertenecer al reino de Dios. Levante la mano derecha el que Dios le ha llamado a ser parte de su reino. A ver, levántenla bien. Algunos no han sido llamados, creo. Muy bien. Es decir, ¿cómo es que somos llamados? Bueno, aquel día cuando escuchaste la palabra de Dios, cuando Dios te encontró, cuando Dios te buscó, cuando Dios usó a alguien para compartir la palabra, y ese momento cuando Dios le hizo nacer de nuevo, cuando Dios lo salvó, es el momento que Dios lo trajo de las tinieblas a su luz admirable, al reino de su amado Hijo. Y ese es el llamado al cual Pablo se refiere cuando dice: nos ruega, es decir, les ruego que anden como es digno de su llamado. En otras palabras, fuimos traídos de las tinieblas a la luz admirable de su amado Hijo. Fuimos traídos a vivir y a pertenecer al reino del Rey de Reyes y Señor de Señores, al Creador del universo, aquel que lo creó a usted en el vientre de su madre, al Todopoderoso, al que es digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza. A usted y a mí no nos llamó ningún ser mortal. A usted y a mí no nos llamó nadie más que aquel que es digno de toda la gloria y toda la honra. Servimos al Dios Todopoderoso.
y Él nos llamó y nos trajo. Cuando dice la Escritura que andéis como es digno, quiere decir que nuestra vida debe ser congruente. Nuestra vida debe ser congruente en relación a quien nos llamó. No sé si esto lo podamos comprender perfectamente bien en nuestra mente y en nuestro corazón. Ese ser tan poderoso, grande, sublime, todopoderoso, nos creó a su imagen y a su semejanza. Y Pablo está haciendo un llamado: vivan como es digno de ese Dios de poder y autoridad. Es decir, su vida tiene que ser congruente a la vida de Dios. Y yo quiero hablarle en esta tarde de 3 compromisos que el que fue llamado a pertenecer al reino de Dios debe asumir para parecerse a ese Dios que lo llamó. Porque esta palabra, como es digno, encierra una gran enseñanza para nuestra vida. Y le vuelvo a repetir, usted va a leer Efesios en su casa esta semana. Lea, medite este mensaje, porque es de gran edificación para cada uno de nosotros, pero también es un gran peso en nuestra vida, y no porque no podamos lograrlo, sino porque es una grande responsabilidad, y ese es nuestro primer compromiso. Dígale al que está a su lado: asume tu responsabilidad. Ese es el primer compromiso. Si queremos vivir como es digno de nuestra vocación, del llamado que Dios nos hizo, debemos asumir nuestra responsabilidad en el reino. Y ser responsable tiene que ver con responder de una forma consciente a cualquier situación o a cualquier persona en nuestra vida. Hablar de ser responsable quiere decir que debemos responder como Dios respondería ante las circunstancias y ante las situaciones adversas o no adversas en nuestra vida. En el diario vivir y en el trabajo cotidiano, cada uno de los que estamos en este lugar extendemos el reino de Dios. Cuando asumimos nuestra responsabilidad reconociendo que todo éxito proviene de Dios y no de nuestro propio esfuerzo, entonces la gracia de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros, y muchas cosas o todas las cosas nos salen de acuerdo a la voluntad y al propósito divino. En nuestro tiempo tenemos dificultades, mire. Hay corrientes filosóficas materialistas. Los materialistas dicen que el éxito depende del esfuerzo humano. Incluso algunos materialistas dicen que todo se lo ganaron con el sudor de su frente y que su esfuerzo es lo único que puede producir resultados y éxito. Y es que para el mundo el éxito solamente es cumplir las metas, o muchos los relacionan con bienes materiales. Los animistas, aquellas personas que dependen solo de sus dioses o del azar, dicen que el éxito depende de sus dioses o que son coincidencias. Pero en la Escritura, a diferencia de estas interpretaciones, el éxito va aunado con la relación personal con Dios y la responsabilidad del que ha sido llamado a su reino. Es decir, el creyente, el que ha sido llamado al reino de Dios, asume su responsabilidad
porque sabe que el que lo llamó va a respaldar cualquier trabajo, va a respaldar cualquier desempeño, va a respaldar cualquier acción que él haga, porque tiene una comunión íntima con su Creador. Y sabe que no todo lo va a resolver orando, porque Dios le ha dado un cuerpo físico y le ha dado la capacidad de razonar, de pensar y de tomar decisiones en el momento indicado para poder tener éxito y resultados favorables conforme al propósito de Dios, conforme a la agenda de Dios. Dios se encarga de salvarnos y justificarnos. Pero la santidad progresiva o el crecimiento en santidad depende de nuestra responsabilidad y de nuestra relación con Dios. El cristiano se debe comprometer a asumir su responsabilidad y reconocer la gracia de Dios en su vida. Es decir, asumo mi responsabilidad y me relaciono con Dios, y Dios me da éxito en las finanzas, y Dios me da éxito en el matrimonio, y Dios me da éxito en los negocios, y Dios me da éxito en mi ministerio, y Dios me da éxito en la iglesia. Pero con todo y eso que Dios me ha dado, no es que yo me voy a atribuir el éxito a mí misma, sino que es Él el que tiene el poder para poder obrar a través de mí, y a Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Es la diferencia entre alguien que conoce a Dios y alguien que es humanista. Es decir, toda la gloria es para el Señor. Lo dice la Escritura en Colosenses. Dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es decir, sí me muevo, sí ando, sí trabajo, sí tomo decisiones, pero el que sustenta mi vida se llama Jesucristo. El que me hace respirar se llama Jesucristo. El que me hace levantarme todos los días en 2 pies se llama Jesucristo. Cuando hablamos de asumir la responsabilidad, debemos tener en cuenta 3 cosas importantes. Reconocer cuál es nuestra responsabilidad. Es decir, ¿cuál es mi responsabilidad conmigo mismo? ¿Cuál es mi responsabilidad con Dios? ¿Cuál es mi responsabilidad con mi familia? ¿Cuál es mi responsabilidad con mi jefe? ¿Cuál es mi responsabilidad con mi líder en la iglesia? ¿Cuál es mi responsabilidad en mi colonia, en mi comunidad? ¿Cuál es mi responsabilidad en mi cuadra? ¿Cuál es mi responsabilidad como empleado? ¿Cuál es mi responsabilidad quizá como jefe? Si tengo bien en cuenta esto, entonces yo asumo la responsabilidad. Y luego debo reconocer delante de quién soy responsable. Todos los que hemos sido llamados al reino de Dios somos responsables delante de Dios, pero también somos responsables delante de nuestro esposo, de nuestra esposa. Somos responsables en nuestra familia, somos responsables en nuestro trabajo, somos responsables en la iglesia, en el ministerio, todos asumiendo su responsabilidad. Y lo último, actuar responsablemente en cada momento, en cada decisión. Escuchen esto, el director de una empresa de comida para perros le pregunta a su equipo de vendedores, ¿saben en cuenta? Tiene a su equipo de vendedores, y entonces durante el congreso anual de esta compañía les dice: a ver, equipo, ¿les gusta la nueva publicidad de los productos? ¿Les gusta la nueva publicidad de los productos? Muy bien, excelente, respondieron. Y les pregunta: ¿y qué piensan acerca del producto? Excelente, fantástico, respondieron. Y luego les pregunta: ¿y qué dicen sobre el equipo de ventas? Genial, responden. Y entonces agarra el director y dice: muy bien, dijo el director, entonces si tenemos la mejor marca, el mejor empaquetado, la mejor propaganda y el mejor equipo de ventas, ¿cómo es que estamos en el número 17 de ventas?
Y así se hace un silencio sepulcral. Y luego alguien contesta: señor director, la culpa es de aquellos perros que no se comen el alimento. ¿Por qué será que estamos tan acostumbrados a no asumir nuestra responsabilidad? ¿Por qué será que aunque hemos sido llamados muchas veces al reino, y no digo en todos los casos, porque algunos de ustedes son muy responsables en todas las áreas de su vida, pero por qué será que algunos tendemos a echarle la culpa o a tener excusas para no asumir nuestra responsabilidad? ¿Sabe una cosa? Su problema no son los perros o el trabajo. Su problema y el mío quizá no es su esposo o su esposa o sus hijos. Su problema no es la enfermedad, su problema no es el dinero, su problema no es el tiempo. El problema más grande que cada uno de nosotros quizá enfrente somos nosotros mismos, que no estamos dispuestos a asumir nuestra responsabilidad. Dijo un general de Francia, cuando se le otorgó la responsabilidad de planear la invasión del día D en Normandía, su responsabilidad consistía en dar el visto bueno a una decisión muy difícil y significaba mandar a muchos soldados a la muerte segura. Pero si tenía éxito, garantizaba la victoria sobre los nazis. Entonces ellos fueron derrotados, pero las horas anteriores a la ofensiva, este hombre general del ejército escribe una nota en la prensa por si acaso el asalto fracasara. Y él escribe esto: el desembarco, dice, ha fracasado y he retirado las tropas. Mi decisión de atacar a esa hora y en aquel lugar estaba basada en la mejor información disponible. Las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Aéreas y la Armada dieron todo lo que el coraje y la devoción hacia el deber pudieran realizar. En relación con estos hechos, si hay alguna culpa o algún fallo, solo me atañe a mí. Y él asume la responsabilidad de esa decisión que le llevó a muchos soldados a perder la vida. Y dice, si hay alguna responsabilidad, esa me atañe a mí. Y es que se necesita valor, se necesita valentía y se necesita honorabilidad para asumir la responsabilidad que nos atañe. Es que salieron mal nuestros hijos. Asumo mi responsabilidad. Pero algunos dicen, tú, porque como su madre no los educaste. Y la madre dice, tú, como su padre, ¿no? Y no, pues es que su abuelita no se fijó de ellos. Dios nos enseña a asumir nuestra responsabilidad. Puedo ver en la Biblia, y ustedes conocen Biblia, pero por mencionarles un ejemplo, puedo mencionar a Josué. Josué fue un hombre que Dios destinó precisamente para atraer al pueblo de Dios a tomar posesión de la tierra prometida. Y vemos cuando Dios lo llama y dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora tú te vas a hacer cargo. Y entonces Dios le habla a Josué y dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Pero no solo le dice, vas a meditar en él, vas a orar y lo vas a leer. Le dice, para que hagas. Y en ese para que hagas está la responsabilidad de hacer de Josué. Está la responsabilidad de crear estrategias para pasar al otro lado y poder tomar la tierra prometida. Está la responsabilidad de organizar al pueblo. Está la responsabilidad de organizar el trabajo. Está la responsabilidad de hacer avanzar al equipo. Está la responsabilidad de pararse enfrente en el río Jordán tan caudaloso y
organizar a ver cómo iban a pasar ese Jordán. Y luego dice, para que hagas conforme a lo que en él está escrito, y todo te saldrá bien, porque está la gracia de Dios con su siervo responsable. Asuma su responsabilidad en donde quiera que se mueva. Si sale bien ese lugar donde usted está trabajando, si todo sale bien, ha sido su responsabilidad. Si algo sale mal, asuma su responsabilidad. ¿Qué pasaría si en el pueblo de Dios todos los llamados asumiéramos nuestra responsabilidad? Número 2. Aquí mismo en Efesios, si usted lee, habla del tiempo, porque otro compromiso para vivir dignamente como la vocación del llamado de Dios es redimir el tiempo y el espacio. Y esto es impactante para mí y también es un reto. No me tocó predicar un mensaje a mi consideración fácil en el sentido de que esto es exigente. Y usted se va a dar cuenta ahorita por qué. Pero mire, redimir el tiempo y el espacio. Sabe que el primer regalo que Dios le ha dado a cada uno de nosotros ha sido la vida. El primer regalo que le ha dado a usted y a mí es la vida. Y en la vida, o la vida incluye un cuerpo. ¿Puede tocarse? Ese cuerpo que usted tiene, Dios se lo ha dado. Incluye cuerpo, incluye alma, incluye espíritu. Y es un regalo de Dios. Si usted dice, ay, este cuerpo no lo aguanto, ay, estoy muy gorda, ay, estoy muy fea, usted así lo ha hecho, pero es un regalo que Dios le ha dado. Y es hermoso. ¿Cuántos creen que es hermoso? Otro regalo que Dios nos ha dado es el espacio de este planeta y el universo para vivir. Y yo no lo había visto así de esta manera, pero es increíble. Mire, nos ha dado un cuerpo en el cual tenemos unas ventanas que podemos mirar la belleza, la grandeza de Dios. ¿Cuántos han visto el mar? ¿Cuántos han visto las estrellas, la luna, el sol? Y no solo las vemos. ¿Cuántos se han sumergido en el mar? ¿Cuántos se han echado un trago de agua de mar? ¿O un trago del agua de río? Diferente. ¿A cuántos les ha agarrado un cangrejo el dedo gordo de su pie? Hermoso. Es decir, nos ha dado el tiempo, pero también el espacio. Desde que nos fuimos engendrados, empezó a contar nuestro tiempo. A diferencia de Dios, nosotros tenemos un comienzo y tenemos un fin. Un día empezó nuestro tiempo en esta tierra. Un día comenzó el reloj a contarnos el tiempo. Y todos los que estamos aquí, el tiempo no se nos ha acabado, pero ¿qué cree? Un día se nos va a acabar en esta tierra el tiempo. Y luego nos fue dado un espacio. Es decir, nos fue dado un entorno de influencia, nos fue dado un lugar geográfico, una familia, una nación donde nosotros nacimos. Es el espacio que Dios nos dio. Lo que usted ejerce, su profesión que usted ejerce, su liderazgo que ejerce, el ministerio que ejerce, ahí donde está, es el espacio que Dios le ha dado a usted. Y el tiempo sigue contando. Y cuando hablo de redimir el tiempo y el espacio, estoy hablando de aprovechar el tiempo. Dice la Escritura en Efesios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son buenos o son malos.
son malos. Y aprovechando el espacio, aprovechar ese lugar donde Dios le ha puesto para embellecer, para crear, para trabajar, para disfrutar, para administrar. Nuestro compromiso como hijos de Dios es aprovechar las 24 horas al día, los 7 días de la semana, las 52 semanas al año. A nadie Dios le da menos tiempo ni le da más. De tal manera que el tiempo que tiene usted es igual al tiempo que tengo yo. Y es increíble y es una mala frase y es una mala costumbre decir no tengo tiempo. Dígale al que está a su lado, quítate esa frase de tu boca, no tengo tiempo. Porque el tiempo existe y el tiempo está ahí. Y el mismo tiempo que tiene usted, tengo yo. ¿Hay alguien aquí que tiene más semanas al año de tiempo? ¿O hay alguien que no tiene tiempo? ¿De verdad? ¿Verdad que no? Todos tenemos ¿qué? Tiempo. Que no quiera ocuparlo para algo es otra cosa. Pero debemos aprovechar el tiempo. Mire, los materialistas dicen que el tiempo es oro, porque para ellos el tiempo es producción, es dinero, y ven el tiempo como signo de pesos. Los animistas, ellos ven el tiempo, pero como si no existiera, o sea, no están conscientes o no quieren estar conscientes de que su vida tiene un principio y tiene un final y que Dios tiene un propósito con el tiempo y con el espacio de cada uno de nosotros, que encajamos perfectamente en la historia de Dios. Y entonces los animistas o la gente muy espiritualista o que espiritualiza todas las cosas, aunque se preocupa mucho por muchas personas y quiere pasar tiempo con ellas, derrocha el tiempo, porque aunque hace relaciones y dedica tiempo a fiestas, a comunión, dedica tiempo a actividades ecológicas o actividades recreativas, ¿cómo se ve que derrocha el tiempo? Porque no está haciendo una actividad que extienda el reino de los cielos o que tenga una repercusión para bien del reino de Dios. Quizá no gana almas para Cristo, solo está perdiendo el tiempo. Quizá no está haciendo una obra para bendecir a su comunidad, está perdiendo el tiempo y está derrochando el tiempo. En cambio, la escritura nos enseña que hay principio y hay fin, y que nuestra vida está sujeta a un tiempo, a un espacio, y que Dios nos quiere bien alineados con su propósito, con su voluntad y con su agenda para cumplir el propósito que Dios tiene con la creación, que es redimir la creación. Y en esa redención sabe que Dios nos quiere usar a todos. Amén. Estar consciente que el tiempo pasa sin recuperarse y que un día se acaba es estar consciente de producir el máximo aprovechamiento o sacar el máximo aprovechamiento del tiempo. Por ejemplo, si usted y yo como padres fuésemos conscientes de que un día nuestros hijos se van a ir, yo creo que desde que están en el vientre aprovecharíamos mejor el tiempo. Porque mire, los hijos crecen y se van. Usted y yo envejecemos. No sabemos el tiempo que nos ha dado como matrimonio. No sabemos el tiempo que nos ha dado Dios como jefe de esa empresa. No sabemos el tiempo que nos ha dado Dios como líderes de esta iglesia. No sabemos el tiempo que nos ha dado Dios como padres. O los hijos no saben el tiempo que Dios les ha dado para disfrutar a sus padres. Pero si fuésemos conscientes de eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
entonces aprovecharíamos mejor el tiempo. Estar consciente que un día quizás se acaba el tiempo en esa escuela, en ese trabajo, en esa comunidad, produciría más fruto y entonces seríamos conscientes que debemos dejar un legado a las siguientes generaciones. Yo no sé usted, pero en esta parte es algo interesante el poder evaluarse. ¿Dónde está? ¿Cuánto tiempo ha pasado y Dios lo ha mantenido en esa familia o en ese trabajo o en esta iglesia? ¿Y qué es lo que usted ha producido durante tantos años? ¿Qué éxitos usted ha logrado durante tantos años y cuáles están por venir? ¿Quién es usted y quién soy yo ahí en ese trabajo donde estamos? ¿Qué beneficios o qué producción o qué resultados para el reino usted y yo hemos producido en ese lugar donde Dios nos ha permitido estar? ¿Qué beneficios usted ha producido el hecho de que usted esté en esa familia? ¿Cuál es la diferencia que usted ha logrado el hecho de tener ese círculo de amigos? ¿Cuál es la diferencia que usted ha producido, que usted ha logrado? Porque aprovecha el tiempo y su espacio como jefe de ese lugar y tener tantos empleados. ¿Cuál ha sido la diferencia? ¿Qué dirá su epitafio cuando usted muera? Yace aquí. ¿Quién sabe? Porque ni lo conocía, nunca hablaba. O aquí está el que, no sé, el benemérito de las Américas. O se fija, hay hombres que han dejado legados a las demás generaciones porque han aprovechado el tiempo y han aprovechado la oportunidad que Dios les ha dado de pertenecer a una familia, a una empresa, a una organización, a una comunidad. Y es importante evaluar, ¿no cree? Está aprovechando ese espacio. Usted no sé dónde vive, pero usted al lado tiene vecinos, enfrente tiene vecinos. ¿De qué ha servido que usted esté ahí? ¿Cómo ha embellecido el reino el hecho de que usted esté ahí, injertado en esa manzana, en esa colonia? ¿Cómo ha embellecido su centro de trabajo? ¿Cómo ha embellecido la iglesia el hecho de que usted pertenezca a ella? Mire, si queremos conocer el valor del tiempo, por ejemplo, el valor de un año, pregúntele a un estudiante que ha sido suspendido y que no ha podido continuar sus estudios. Si quiere comprender el valor de un mes, pregúntele a una mamá que dio a luz un hijo bebé prematuro. Si quiere comprender una semana, pregúntele a un editor de una publicación semanal. Si quiere comprender el valor de una hora, pregúntele a los novios que están esperando verse. ¿Cómo se les hace eterno el tiempo, ¿no? Si quiere comprender el valor de un minuto, pregúntele a una persona que ha perdido el tren, el avión o el autobús. Si es importante un minuto. Si quiere comprender el valor de un segundo, pregúntele a una persona que ha sobrevivido a un accidente porque pisó en menos de 3 segundos el freno. Y si quiere comprender el valor de una centésima de segundo, pregúntele a un atleta que ha ganado una medalla de oro o de plata en una olimpiada. Y entonces nos vamos a dar cuenta que el tiempo es valioso. El tiempo no espera a nadie. Sáquele el mayor jugo al tiempo. Aproveche el tiempo. Hoy estamos, mañana no sabemos. Abrace, bese, ame, instruya, edifique, construya, desarrolle, porque el tiempo se va. Dijo Juan Wesley, no pierda el tiempo. ¿Qué dijo? No pierda el tiempo. Si se entiende a sí mismo y su relación con Dios y con el hombre, sabrá que no tiene tiempo que perder.
Si discierne su vocación particular como debiera, no se aburrirá, dice, en absoluto. Yo conozco un rey y usted también lo conoce, y fue el rey Manasés en la escritura, fue rey de Judá, y fue el más perverso rey que usted se pueda imaginar. ¿Por qué lo llaman el más perverso? Porque Manasés fue un hombre idólatra. De hecho, creo que si Ezequías supiera que Manasés iba a nacer, mejor yo creo hubiera aceptado morirse cuando Dios le dijo que ordenara su casa. Pero en esos 15 años que Dios le permite a Ezequías vivir, engendra a Manasés, y Manasés es un hombre que llevó al pueblo a la idolatría tan terriblemente que la tradición judía dice que este hombre aserró o mandó a cerrar al profeta Isaías. Y luego también sacrificó a uno de sus hijos al dios Moloch, ese dios de lata que lo calentaban al rojo vivo, y ahí eran echados los bebés y eran como sacrificio a esos dioses paganos. Y en sus últimos días Manasés, es increíble, se arrepiente delante de Dios y Dios lo perdona. Yo cuando leía su historia dije, no puede ser, yo no lo hubiera perdonado. Lo bueno que no soy Dios, ¿verdad? Y entonces Dios lo perdona, pero ¿sabe qué? Ya no pudo restaurar el reino, porque mató a los hombres que podían hacerle fuerte en el reino. Porque este hombre desaprovechó su tiempo y desaprovechó su espacio. Con su tiempo y con su espacio que Dios le dio, no le dio la gloria a Dios. Por eso es importante que en nuestra vida, en este tiempo que Dios nos permite vivir, que no sabemos cuánto tiempo es, lo que sí sabemos y estamos seguros es que un día nuestro tiempo en esta tierra se va a acabar. Un día nuestro espacio en esta tierra se va a acabar, pero debemos aprovecharlo mientras Dios nos preste la vida. Debemos estar conscientes que no somos eternos en esta tierra y que en este tiempo es importantísimo que nos alineemos a la agenda de Dios, al propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es ese propósito? ¿Sabe? Es discipular las naciones. Le voy a decir algo al final de este sermón. No solo es ganar almas, hay algo más que solo ganar almas. Número 3. ¿Cuántos creen en un Dios excelente? Otro compromiso que es importante hacer para caminar como es digno de la vocación de Dios es manifestar la excelencia de Dios en toda nuestra vida cotidiana. Manifestar la excelencia de Dios en nuestra vida cotidiana. Por eso le decía yo que es un reto este sermón, porque yo tengo muchas áreas donde no soy excelente, pero voy a ser excelente. Mire, excelente tiene que ver con algo que proviene de Dios y que sale de Él, porque Él es el que hace las cosas excelentes. La Escritura nos habla de la excelencia de Dios como ser. Nos habla de la excelencia de su poder. Nos habla de la excelencia de sus hechos y nos habla de la excelencia de su reino. Pueden leer, les doy cita, Salmo 104 de 1 al 5, primero de Crónicas 29 del 11 al 13, Job 36, 22, Jeremías 32, 19, Salmo 145 de 12 al 13. Habla de la excelencia de Dios. Y esto no es necesario comprobar lo que dice la Escritura. Usted y yo, al mirarnos al espejo, vemos a un Dios excelente. ¿Sí o no? Aunque se haya acabado de levantar. Yo cuando me levanto en la mañana me voy al espejo y digo, Señor, conmigo te pasaste. Grandes y maravillosas son tus obras. Amén. ¿Sí? Porque Él es un Dios excelente. Nos hizo perfectos, nos hizo excelentes. Mire
las montañas, mire la fauna, mire la flora, los mares. ¿No es excelente? ¿No es maravilloso Dios? Entonces, si Él, que es excelente, nos hizo excelentes a su imagen y a su semejanza, nuestro compromiso es reflejar la excelencia de Dios en todo lo que hacemos. Porque mire, Dios nos ve como reyes y sacerdotes. Dios nos ve como linaje escogido. Y Dios quiere que alcancemos su plenitud, Efesios 4:13. Y si Él nos ve excelentes, pues lo mínimo que podemos hacer es comprometernos a reflejar la excelencia, no nuestra, no a reflejar la luz nuestra, porque nosotros no tenemos luz propia, es la luz de Jesús que alumbra a través de nosotros. Y vivir una vida excelente. Quiere decir, excelencia es dar lo mejor de uno mismo. Excelencia es dar lo mejor de usted. Excelencia es hacer las cosas de la mejor manera posible, pero hay una cosa importante. Al estilo de Dios. Al estilo de Dios. Si va a formar un matrimonio, que sea un matrimonio en excelencia, hombre y mujer, porque es al estilo de Dios. Amén. No 2 hombres y 2 mujeres, eso no es excelente. Si va a educar a sus hijos o voy a educar a mis hijos, por eso le digo que es un tema complicado, porque yo no tengo los mejores hijos. Pero el propósito y el compromiso es que lo hagamos en excelencia. Amén. Lo mejor posible de acuerdo al propósito de Dios. Si va a ser una sopa, que sea una sopa en excelencia. Que se le agradezca y diga, esto está riquísimo. Amén. ¿No se escuchó mucho? Amén. Si va a lavar su coche, que sea en excelencia, donde podamos mirar la excelencia de Dios. Mire, ¿en qué áreas debemos reflejar la excelencia? En nuestra relación con Él, en nuestro diario vivir, en el área económica, que el manejo del recurso económico sea en excelencia. Quitémonos de deudas, paguemos si nos prestan. ¿Qué más? No pidamos prestado. Dice que nosotros debemos prestar y no pedir prestado. ¿Sí? Excelencia en lo académico. ¿Quiénes debieran de ser los de 100 en la escuela? ¿Quiénes? Ahora no saben. Pues los hijos de Dios. Excelencia en lo social, en tus relaciones, en las relaciones con las personas, que seamos personas cálidas, personas que más, que perdonan, que saben pedir perdón, que se relacionan, que aman, que intencionalmente muestran el amor de Dios. En lo laboral, jefes de excelencia, trabajadores de excelencia que llegan puntual, que hacen su trabajo, que desempeñan su trabajo en excelencia. En lo personal, bañaditos, rasuraditos, perfumaditos, ¿qué más? Todo lo que termine en hitos, pulcros, ¿sí? Con un buen acervo cultural, estudiosos de la palabra, disciplinados, organizados. ¿Ve por qué le digo que es un tema complicado? Pero no es imposible. ¿Cuántos creen que no es imposible? Si Él nos hizo así, sí podemos. Y la Biblia dice que sus mandamientos no son gravosos. Sí los podemos cumplir, ¿lo cree? ¿Verdad que sí? Muy bien.
Como embajadores de Cristo, al reflejar su excelencia, representamos al verdadero Dios. Como embajadores de Cristo, al representar o al reflejar su excelencia, estamos dando a conocer al verdadero Dios. Es muy importante esto, porque a diferencia de cuando no vivimos en excelencia, ¿verdad? Cuando le debemos a todo mundo, ya nos echaron un periodicazo, ya nos vinieron a decirle al pastor nuestros defectos y causamos dificultades. Y entonces, ¿será que estamos reflejando al verdadero Dios o a un Dios distorsionado? Por eso es importante la excelencia y es un compromiso. Mire, en los tiempos antiguos existió una comunidad que fue la comunidad de los Shaker. Ellos eran especialistas en la fabricación de muebles. Hagan de cuenta que eran negociantes, hacían muebles, pero ellos tenían una filosofía. Y escuchen la filosofía de estos hombres empresarios que hacían muebles. Ellos tenían la filosofía de: hagan cada producto mejor de lo que se hizo anteriormente. O sea, hiciste un mueble ayer, hoy lo vas a hacer mejor, lo vas a perfeccionar. Otra, hagan las partes que se ven también como las que no se ven. Otra filosofía, utilicen solo los mejores materiales, incluso para esos artículos más cotidianos. Otra, presten la misma atención a los menores detalles que a los de más relieve. Y la última que me encanta, procuren que cada cosa que hagan dure para siempre. Excelencia. Excelencia. ¿Cómo hacen hoy las cosas nuestros fabricantes? Desechables, ¿no? ¿Duran para siempre? Pero Dios nos pide compromiso. Cuando yo hacía este sermón, yo decía: Padre, esto dista mucho, no de la iglesia, o sea, de mí. Y es una confrontación con Dios. Porque aparte Dios me recuerda este pasaje que está ahí mismo en Efesios. ¿Quiere ir a Efesios 3:10? Porque vamos a concluir este tema. Dice Efesios 3:10: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y de ahí se desencadena capítulo 4, que leímos el versículo 1, y si usted lee el capítulo 5, sigue hablando de aprovechar el tiempo. Efesios es una carta que dicen que fue dada a Pablo como un resultado de su búsqueda de Dios, como esa revelación que trajo el Espíritu Santo cuando él buscaba su presencia. Y es increíble el poder ver que la responsabilidad de dar a conocer a ese Dios de poder, la responsabilidad de dar a conocer su gracia, su excelencia y la redención del tiempo y del espacio es dada a la iglesia. Es la iglesia la que Dios quiere usar y está usando para poder dar a conocer a ese Dios maravilloso, a ese Dios grandioso, a ese Dios todopoderoso. Su manifestación de su multiforme sabiduría es dada a conocer por la iglesia. Es decir, cada uno de nosotros en particular tiene una individualidad que debiera reflejarse
en cada momento y en cada instante, en cada momento, digo, cuando dice la Escritura que les ruego que andéis. En cada instante de su vida, en cada decisión, en cada momento, en ese diario vivir, en esa cotidianidad de cada uno de sus hijos, se manifestará la gloria de Dios, se manifestará la presencia de Dios, su sabiduría, porque cada uno de ustedes y yo tenemos habilidades, tenemos inteligencia, nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado ministerios, somos diferentes, nos complementamos para dar a conocer el poder y la sabiduría de Dios. Dios ha escogido a su iglesia como el vehículo para mostrar al mundo cómo es que Dios reconcilia no solo al pecador con Cristo, sino cómo es que Dios quiere reconciliar su creación. Cómo es que Dios está manifestando su poder. Y no se la dieron esta responsabilidad a los ángeles, es de la iglesia. Mire, el mundo que estamos enfrentando requiere una iglesia consciente del compromiso de asumir su responsabilidad en el reino. Y asumiendo su responsabilidad como mamá, como papá, como trabajador, como miembro de la iglesia, como líder de la iglesia, como pastor, como maestro, como plantador de iglesia, está entonces comprometiéndose con aquel que lo llamó y está viviendo como es digno de esa vocación que Dios le ha dado a usted. Cuando nosotros redimimos el tiempo y el espacio, también estamos dando a conocer a ese Dios de poder. Cuando manifestamos la excelencia de Dios en todo lo que hacemos, estamos dando a conocer a ese Dios de poder. Y en un mundo que todo lo tergiversa, todo lo tuerce, en un mundo donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, es la iglesia que tiene el poder y la capacidad y el potencial para ir y transformar las naciones a uno, día a día, cada momento, cada instante, cada labor, cada decisión, cada momento que vive usted en su casa, en el trabajo, en su profesión, en la calle, en la escuela, en la oficina. Es ahí donde la gloria de Dios se manifiesta a través de usted y a través de mí, y juntos se hace poderosa la iglesia para discipular a las naciones. No tenga miedo de ejercer sus habilidades, no tenga miedo de ejercer estos compromisos. Porque cuando asumimos estos compromisos, Dios se encarga de sacar lo mejor de usted. Dios se encarga de sacar lo mejor de mí. Dios se encarga de mostrarle cosas que usted no sabía que podía hacer, pero que están ahí y que Dios las puso ahí cuando Dios lo creó en el vientre de su madre, para que Él entonces, ya teniendo las obras preparadas de antemano, usted camine en ellas. Así dice Efesios. Él preparó obras de antemano para que usted ande en ellas. Dios se encarga de sacar lo mejor de nosotros cuando nosotros asumimos un compromiso delante de Él. ¿Quiere ponerse de pie en esta hora? Yo quiero invitar a todos los que son llamados a venir a este altar. Y quisiera que hiciéramos algo especial, no sé, no lo hacemos muy seguido, pero si algunos diáconos y pastores nos ayudan a arrimar sillas allá atrás, pero quisiera que oráremos. ¿Cuántos quieren hacer un compromiso delante de Dios de vivir así su llamado? De vivir así como dice la Escritura, el llamado de Dios.